Saludos, en el podcast de hoy conversaremos sobre un tratamiento que logró o ha logrado revolucionar la vida de los pacientes que padecen de insuficiencia renal crónica, y es la terapia de hemodiálisis. La hemodiálisis actualmente es la terapia o el tratamiento más utilizado para los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica y que le permite mantener una vida con bastante calidad. Este tratamiento se utilizó por primera vez en el año de 1926. Se hizo una diálisis que duró apenas 35 minutos. Luego de ahí en adelante, en el año de 1945, de ahí en adelante, se realizaron sesiones de diálisis que eran más duraderas. Y desde ese entonces, un paciente puede permanecer recibiendo terapia de diálisis por bastantes años. Por ejemplo, tenemos pacientes que tienen 15, 20, 25 años recibiendo tratamiento de diálisis. Es importante que la población sepa que muchos de los pacientes que tenemos con insuficiencia renal crónica, de no recibir el tratamiento de diálisis periódicamente, pues esos pacientes morirían. ¿En qué consiste la diálisis? El paciente se conecta de una máquina a través de una fístula arteriovenosa o de un catéter, y ese riñón artificial, que es como le llamamos, es el encargado de extraer la sangre del paciente y pasarlo por una membrana llamado dializador, y de ahí extraer los diversos tóxicos que deberían ser eliminados vía los riñones. También extrae el exceso de agua. O sea que es un procedimiento bastante complicado en principio, pero que gracias a esos científicos pudieron inventar esa máquina de hemodiálisis y los pacientes no tienen que morir por intoxicación por toxinas urémicas. Este procedimiento, por ejemplo, se le debe de iniciar a todos los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, y lo ideal es que el paciente se les realice hemodiálisis 3 veces por semana. Cada sesión de hemodiálisis dura entre 3 a 5 horas. Por tal motivo, los pacientes que padecen de insuficiencia renal crónica deben de recibir por lo menos 3 sesiones de diálisis a la semana, que eso vendría siendo al mes alrededor de 13 sesiones de diálisis. El paciente que padece de insuficiencia renal crónica tiene que tener algo claro. La terapia de diálisis le permite que se pueda preparar para recibir un trasplante de riñón. Hay pacientes que nosotros hemos visto que le proponemos tratamiento de diálisis y el paciente se niega. Pues lamentablemente, si usted, mediante los riñones que ya tienen problemas, no elimina sus tóxicos, muchos pacientes desarrollan lo que se llama síndrome urémico, que es una intoxicación por todas esas sustancias que los riñones deberían de eliminar y que no logra eliminar, y el paciente puede tener alteraciones a nivel neurológicas, náuseas, vómitos. El paciente puede tener un aumento en los niveles del potasio que le puede conllevar a una parada cardíaca, arritmias cardíacas, etc. El paciente, por no poder eliminar la orina también y muchos tóxicos, puede edematizarse o hincharse y presentar un edema agudo de pulmón, o secundario a una insuficiencia renal crónica, también presentar una tensión arterial bastante elevada. Cuando el paciente es sometido a terapia de hemodiálisis, pues todo este cuadro clínico va a mejorar. Entonces muchos pacientes nos preguntan: doctor, ¿y hasta cuándo voy a recibir la terapia de sustitución renal de hemodiálisis? Y nosotros siempre debemos responderle: bueno, hasta que te hagas un trasplante renal. La hemodiálisis actualmente es el tratamiento más utilizado a nivel mundial para el manejo de la insuficiencia renal crónica. O sea, el que a usted se le dañe los riñones es más ventajoso que cuando a un paciente se le daña el corazón, porque es más fácil usted recibir, en lo que se le hace un trasplante de riñón, recibir terapia de diálisis mediante una máquina que es el riñón artificial. Lo mismo, el paciente que tiene una hepatopatía crónica, o sea, daño en el hígado, lamentablemente tiene que esperar muchas veces
mucho tiempo y muchos fallecen antes de que se le trasplante un hígado. Sin embargo, la ventaja del paciente con insuficiencia renal crónica es que puede recibir terapia de sustitución renal, tanto la hemodiálisis como la diálisis peritoneal. Es importante que sepas que la diálisis es sinónimo de vida, no de muerte como muchos piensan, y que cuando un paciente se somete a terapia de diálisis, en el momento en que su médico se lo prescribe, es un paciente que tendrá una vida más saludable, pues los tóxicos que producen nuestros riñones, que no se eliminan por los riñones, pueden provocar algunas alteraciones a nivel del cerebro, sistema nervioso central, y a nivel del corazón. Incluso la mayoría de los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica fallecen por un infarto agudo al miocardio. Si te gustó este podcast, es importante que puedas compartirlo. Y hasta la próxima. Se despide el doctor Alfredo Polanco del Orbe. Muchas gracias.